Es una pena que la historia de la humanidad esté escrita con sangre. Ojalá la guerra fuera inevitable y creo que al menos podemos reflexionar en torno a estos momentos. Por eso, hoy te traigo 3 historias de cuando la guerra se ha vuelto una masacre. Número 3. La Biblia. Todos conocemos la Biblia, porque ya es sinónimo de escritos sagrados judio-cristianos, y en ellos se presentan diversos momentos de batalla y guerra, sobre todo en el Antiguo Testamento, en los que los conflictos encomendados por Yahvé, Dios de los ejércitos, relataron o dieron a entender que sucedieron auténticas carnicerías. Para presentar la masacre de Jericó, debemos ubicarnos un poco antes en el tiempo, mientras Moisés huía con el pueblo de Israel del antiguo Egipto. Yahvé les conducía por el desierto con la promesa de la tierra prometida. Para ese entonces, Moisés ya tenía en mente un sucesor, que después conoceremos como Josué, quien se quedó a cargo del pueblo de Israel durante el tiempo en que Moisés subió al monte Sinaí a recibir de Dios los famosos 10 mandamientos. Aquel famoso pasaje en el que Moisés bajaba con las tablillas y en las que supuestamente Dios escribió sus 10 mandamientos. Naturalmente, al morir Moisés, Josué quedó como el guía del autollamado Pueblo de Dios y recibió la renovación de la promesa de la tierra prometida, que al final terminó siendo supuestamente Canaán. Se pueden leer en los textos que Dios le encargó a Josué conquistar toda esta región. En aquel entonces, los cananeos, hititas, givitas, pericitas, girgasitas, amorreos y jebuseos eran los pobladores de la llamada Tierra Prometida, aquella tierra de la que supuestamente manaba leche y miel. La leche simbolizaba la prosperidad ganadera, pues el pastoreo era una actividad fundamental. La abundancia de leche era un signo de que el ganado prosperaba en la región, proporcionando sustento. En cuanto a la miel, no se refería necesariamente a la miel de abeja que conocemos todos, sino a la miel de dátiles, higos o uvas, que eran productos muy valorados en la época. La abundancia de árboles frutales indicaba un suelo fértil y un clima propicio para la agricultura, y todo esto lo ofrecía la tierra de Canaán. Lo irónico es que se convertiría en una tierra de muerte. La consigna divina era expulsar o exterminar, pero sabemos qué sucedió porque estamos aquí. Josué llegó al río Jordán, puso a los sacerdotes delante de la columna israelita. Ellos llevaban el arca de la alianza, en el que se contenían las tablas de la ley. Al tocar la creciente, las aguas se dividieron en 2. Justo como hace años atrás había sucedido en el Mar Rojo, llegaron a las puertas de Jericó. Los cananeos desde luego no los dejaron pasar, y entonces llegó a Josué el plan de Dios. Mira, yo pongo en tus manos a Jericó y a su rey. Vosotros, valientes guerreros, todos los hombres de guerra, rodaréis la ciudad, dando una vuelta alrededor. Así harás durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán las 7 trompetas de cuerno de carnero, los shofarim, delante del arca. El 7º día daréis la vuelta a la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando el cuerno de carnero suene, todo el pueblo prorrumpirá en un gran clamoreo, y el muro de la ciudad se vendrá abajo, y el pueblo se lanzará al asalto, cada uno por frente a sí. Josué se dispuso a ejecutar dicho plan y les pidió a los israelitas hacerlo en silencio. Durante los días señalados, el pueblo de Dios caminó alrededor de las murallas de Jericó. Al 7º día, los sacerdotes tocaron las trompetas. Josué dijo: «Lanzad el grito de guerra, porque Yahvé os ha entregado la ciudad». Lo siguiente que sucedió es que Yahvé consagró a la ciudad como anatema,
en el que se emplea un término hebreo en el que la carga semántica conduce al significado de dar muerte a todo lo existente en la ciudad, hombres, animales, además de que en esa misma cita refiere que los objetos preciosos deben ser entregados al santuario. La frase empleada con mi investigación revisando la fuente original y con mis conocimientos básicos dice algo como Behaya ir keherem, Kukol asher bel Yahvé. En una traducción coloquial sería, y la ciudad será anatema, y todo lo que hay en ella. Lo que intentaba ver en esta investigación era que la fuente principal, es decir, lo escrito en hebreo, justamente use esa palabra, keherem. Para entender un poco el contexto de la guerra en los israelitas, la fuente principal es el Deuteronomio 20, 10 al 18, donde se establecen las reglas del comportamiento de los ejércitos israelíes. Entiéndase el concepto de ejército en la antigüedad, en caso de guerra. Cuando te acerques a una ciudad para pelear contra ella, le ofrecerás primero la paz. Y sucederá que si ella está de acuerdo en hacer la paz contigo y te abre sus puertas, entonces todo el pueblo que se encuentra en ella estará sujeto a ti para trabajos forzados y te servirá. Sin embargo, si no haces la paz contigo, sino que emprende la guerra contra ti, entonces la sitiarás. Cuando el Señor tu Dios la entregue en tu mano, herirás a filo de espada a todos sus hombres. Solo las mujeres y los niños, los animales y todo lo que haya en la ciudad, todos sus despojos, tomarás para ti como botín. Comerás del botín de tus enemigos, que el Señor tu Dios te ha dado. Así harás a todas las ciudades que están muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones cercanas. Pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te ha heredado, no dejarás con vida nada que respire, sino que los destruirás por completo, a los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado, para que ellos no os enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses, y no pequéis contra el Señor vuestro Dios. En este texto se extraen dos formas distintas de actuar contra aquellas ciudades que resistían a las fuerzas israelíes. La primera de ellas para aquellas que no hagan frontera con la tierra prometida, en la que solo se aniquilará a los varones, mientras que mujeres y niños serán vendidos como esclavos, y los bienes serán repartidos entre los combatientes. Y en el segundo de los casos, en las guerras contra los pueblos de Canaán, solo se permite la aniquilación total del enemigo. Todo ser que respire y todos los bienes deben ser sacrificados a Yahvé mediante el fuego. La aplicación estricta del Jerem fue fuente de conflictos entre las autoridades religiosas y los combatientes debido a la exclusión de ciertos bienes del sacrificio. Como ejemplo de estas disputas destaca la guerra contra los amalequitas, en la que Saúl perdonó la vida del rey Agag y repartió como botín de guerra el mejor ganado entre sus hombres. Esto enfadó a las autoridades religiosas, especialmente al profeta Samuel, que destronó a Saúl y mandó ejecutar al rey de los amalequitas. El exterminio sagrado no fue una institución exclusiva de los israelíes, ya que otros pueblos la utilizaron con frecuencia en Oriente Próximo, destacando el reino de Moab. Gracias a la estela de Mesha, tenemos demostración arqueológica de la existencia de esta institución durante los conflictos del siglo XIX a.C., entre el rey Mesha de Moab contra las ciudades de Ashtarot y Nebo. Regresando a los sucesos, según el texto bíblico, el sonido de las trompetas y el clamor de los israelitas hicieron que los muros se vinieran abajo. Los israelitas escalaron por las piedras e invadieron Jericó, y aquí es cuando tuvo lugar la matanza. Y como dice Josué 6:21, consagraron al anatema todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y asnos, a filo de espada.
Pocos sobrevivieron al holocausto cananeo. Según el texto, la prostituta Rahab, junto a su familia, no fueron atacados porque previamente habían resguardado a espías israelitas, para así facilitar el asalto de Josué. En las cercanías de la ciudad actual de Jericó, es que se encontró el vestigio de una doble muralla muy sinuosa, con un muro exterior de más de 2 metros de espesor y 9 metros de altura, un espacio vacío de alrededor de 4 metros y medio de longitud y un muro interior de 4 metros. Estas murallas fueron encontradas por arqueólogos alemanes entre los años 1907 y 1909, pero fue hasta los años 50 que se identificaron como las fortificaciones de la primer Jericó, aquella supuestamente destruida por las trompetas. Número 2. En el año de 1168, Diarmuid MacMorrough y Rhoadriguac Conchobair, el rey anterior, se disputaban el trono de Irlanda. MacMorrough, al verse acorralado, fue a pedir ayuda al rey de Inglaterra, Enrique III, quien naturalmente deseaba expandirse hacia las tierras irlandesas. Envió gustoso todo un ejército para ayudar a MacMorrough y logró recuperarlo. Esto desde luego llevó a MacMorrough a ser considerado el traidor de Irlanda. En 1171 muere MacMorrough y el trono quedó sin nadie que lo reclame. Es entonces que el líder de la expedición inglesa, Ricardo de Clare, reclama el trono al contraer nupcias con la hija de MacMorrough, un hecho que el pueblo irlandés nunca aceptó. Es así que en octubre de 1172, Ricardo III, el rey de Inglaterra, envió un ejército a Irlanda, rechazando las aspiraciones de Ricardo de Clare, y decide quedarse él mismo con el control de la isla con la bendición del Papa Adriano IV. En los siguientes 2 siglos, los ingleses en Irlanda se fueron difuminando. Los descendientes de los invasores ya habían adoptado el gaélico, leyes, costumbres, vestimenta y la cultura irlandesa. La presencia militar inglesa estaba limitada a la región que rodeaba a Dublín, la empalizada. Mientras tanto, los irlandeses lograron hacerse con las armas y tácticas inglesas, controlando grandes zonas del país. Las autoridades inglesas perdían el control y esto comenzó a ponerlos nerviosos. Las cosas no podían seguir así. Consideraban que aquello era un gran retroceso al progreso. Cuando los ingleses se dieron cuenta de que su poder en Irlanda estaba en peligro, decidieron tomar medidas drásticas. Su principal objetivo era borrar la identidad irlandesa y sustituirla por la inglesa. Para lograrlo, el Parlamento inglés impuso una serie de leyes. Se prohibió que los ingleses se casaran con irlandeses. También se prohibió el uso del idioma gaélico y se reprimieron las costumbres locales. En esencia, intentaron eliminar la cultura irlandesa para asegurar el control total de toda la isla. Todo empeoró cuando Enrique VIII rompió lazos con Roma en 1534 e instauró la Iglesia Anglicana en la tierra de Irlanda, conocida por ser altamente católica. El pueblo irlandés seguía unida al Papa y esto los llevó a ser suprimidos. Cuando en 1558 sube al trono la hermana de María Estuardo, hija de Enrique VIII, llamada Isabel, esto volcó la situación en el aplastamiento de cualquier resistencia en la isla. Se dieron paso a colonos protestantes ingleses, escoceses en el norte, el Ulster, después de expropiar las tierras a los nativos, lo que llevaría a conflictos que persisten en la actualidad. Durante todo este tiempo se confiscaron iglesias, monasterios y sus eclesiásticos católicos fueron ejecutados. Tal presión llevó al pueblo irlandés, incluso los anglo-irlandeses, a unirse en un espíritu en torno al catolicismo y al sentimiento anti-inglés.
que formó una enorme bomba de tiempo que se esparció durante cientos de años hasta que en 1641 finalmente estalló. Los terratenientes y el clero se unieron contra los ingleses el 23 de octubre. Se produjo una rebelión luego de una sucesión de eventos violentos entre nativos y colonos ingleses. La rebelión se extendió hasta el verano de 1642 con la constitución de la Confederación Católica. Esta formaría parte del gobierno de facto de la mayor parte de Irlanda. El saldo de la sublevación se estima entre los 4.000 colonos ingleses muertos, y para 1649 se les expulsó de gran parte de la isla, excepto en Dublín. Es en este tiempo en el que aparece la figura de Oliver Cromwell, con 12.000 hombres en las costas irlandesas, quien en nombre del Parlamento aplasta definitivamente a la resistencia. Esto sucedió a partir de su desembarco el 15 de agosto de 1649. Cromwell decía de sí mismo ser un enviado de Dios, para vengar los ataques a los colonos ingleses de 1641. A unos 50 kilómetros de Dublín se encontraba la ciudad de Drogheda, el cual era un objetivo decisivo para asegurar la línea de suministros provenientes de Inglaterra. El 11 de septiembre de 1649, a las 5 de la tarde, los soldados de Cromwell dispararon constantemente sus cañones contra las murallas de Drogheda. La resistencia estaba teniendo frutos con Arthur Aston, el líder militar irlandés a cargo de la defensa, pero fue capturado y asesinado a golpes con su propia prótesis de madera que tenía de pierna. Esto hizo que la moral irlandesa se desplomara y comenzaron a retirarse al norte de la ciudad. Al anochecer, unos 6.000 soldados ingleses ya estaban dentro de las murallas, presionando el perímetro defensivo que terminó siendo sofocado. Esto supuso que los sacerdotes católicos y los soldados de la guarnición fueran masacrados. Un centenar de irlandeses se resguardaron en la iglesia de St. Peter, resguardando las puertas de forma exitosa. Los ingleses les prendieron fuego y dejaron que se consumieran hasta las cenizas. Se cree que 2.000 civiles, entre mujeres y niños, fueron asesinados tras la caída de la ciudad, y los soldados capturados fueron llevados a la isla caribeña de Barbados para ser esclavos. Las bajas inglesas apenas llegaban a los 150. Se estima que entre el 15 y 20% de la población irlandesa fue eliminada. Los expertos señalan que esta campaña sería calificada como crimen de guerra o genocidio, pero hay quienes afirman que todo fue exageración, que estaban actuando dentro de los márgenes permitidos. Número 1. La batalla del río Wabash. Hay numerosas masacres que sucedieron en el periodo de la independencia de Estados Unidos y las fechas posteriores para el establecimiento de la nación. Auténticas bestialidades sucedieron durante aquellos años. Quizás sea propio hacer una especial en torno a estas batallas, pero en esta ocasión quiero contar acerca de la batalla del río Wabash, porque es de las pocas veces en que la resistencia nativa supera de forma aplastante a los colonizadores en batalla. El 3 de noviembre de 1791, una coalición de indios Miami, Shawnee, Lenape y Ottawa, con el jefe Michiquiniqua, mejor conocido como Pequeña Tortuga, vencieron y masacraron a la fuerza militar enviada por el presidente George Washington, quien tenía la misión de someterlos. Fue después de que los estadounidenses obtuvieran su independencia que quisieron apaciguar sus ansias de expansión y conquistar los territorios más allá del norte del río Ohio, que eran considerados horizontes para la expansión de las antiguas colonias. En el tiempo en el que esos territorios estaban siendo ocupados por los ingleses,
toda la zona era reconocida como tierra de los indios nativos y las autoridades coloniales impedían que cualquier colono quisiera asentarse en aquellas áreas. El hecho es que el Congreso estadounidense aprobó el 13 de julio de 1787 la Ordenanza del Noroeste. Lo primero que hicieron fue crear el Territorio del Noroeste, justamente la región ocupada por los nativos americanos al norte del río Ohio y al este del río Mississippi, adquirida a Francia mediante el Tratado de París de 1783. La extensión abarcaría lo que son ahora los estados de Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin y el nordeste de Minnesota. Hablamos de más de 670,000 kilómetros cuadrados que eran habitados por cerca de 45,000 nativos. Los nativos prontamente comprobaron que el hombre blanco no tenía honor al respetar su palabra, ya que los términos grandilocuentes que les hicieron llegar se dictaron y exclamaron: siempre se deberá mostrar la máxima buena fe posible respetuosa a los indios. Su territorio y sus propiedades nunca les serán arrebatadas sin su consentimiento, y sus derechos y su libertad nunca serán invadidos o molestados. Desde luego, los nativos fueron muy acertados en analizar la situación. No se puede confiar en los nuevos colonos, quienes comenzaron a penetrar en ese vasto territorio y no les importó respetar el derecho de posesión de los indios. Esto propició diversos enfrentamientos con los nativos, quienes, cansados de la situación, decidieron organizarse. Establecieron una confederación de tribus para contraponerse a la ocupación. A esa organización se sumó un aliado inesperado: los británicos, quienes estaban apostados en los fuertes de las fronteras de Canadá. Ellos buscaban recuperar el territorio del noroeste, que fue perdido a manos de los estadounidenses. Mientras tanto, los nativos atacaban a los estadounidenses mediante incursiones pobladas, quemando cabañas, robando ganado, arrasando cosechas y saqueando las pertenencias de los nuevos colonos. La respuesta de Washington fue enviar tropas a Ohio en 1790 bajo el mando de Josiah Harmar, quien contaba con 320 regulares y 1,131 milicianos, que procedían de Kentucky y Pensilvania. Ellos partieron desde el fuerte Washington, que se ubica en la actual Cincinnati. Aquel ejército estaba confiado de sus números. Con poca previsión ejecutaron su plan. Llegaron a diversos asentamientos tribales y comenzaron a prenderles fuego. En esos instantes aparecieron los guerreros indios comandados por Pequeña Tortuga y los obligaron a retirarse. Aquello sucedió en la cabecera del río Maumee. 4 días después, Hamar fue nuevamente emboscado, cuando se pensaba que estaban lo suficientemente retirados. Esto ocasionó que Hamar se retirara de nuevo al fuerte Washington. El saldo de muertos ascendió a 187 hombres. Las incursiones nativas aumentaron tras aquel suceso. Washington no sabía qué hacer, pues solo tenía 2 opciones: renunciar a la ocupación o enviar la mayor cantidad de efectivos. Es así que decidió en marzo de 1791 enviar un ejército de 2,000 hombres y colocó a Arthur St. Clair, el gobernador del territorio del noroeste y antiguo oficial del ejército británico, el cual, por cierto, ya tenía 55 años y sufría de gota. Pero aquel hombre era un veterano de las guerras revolucionarias y Washington confiaba plenamente en él. Hamar se acercó a Sinclair y le dijo: «Cuídese de las sorpresas, no confíe en los indios, mantenga siempre sus armas listas. Cuando acampe esté seguro de fortificar su campo. Y una vez más, general, cuídese de las sorpresas». La misión de Sinclair era establecer un puesto militar sólido y permanente en la región de Keokionga, en ocupación Miami. Era el lugar donde 5 meses atrás Hamar fue derrotado, y obligar a los indios a suscribir un tratado de paz. Todo esto se documenta por el secretario de guerra, Henry Knox. La inteligencia estadounidense estimaba en unos 1,000 indios a lo largo del río Wabash y cerca de otros 1,000 distantes,
por lo que el secretario de guerra calculó que 2.000 efectivos serían suficientes para la tarea. El ejército de Sinclair contaba con bastantes reclutas sin experiencia. Desconocían el territorio, su clima, la ubicación exacta de los nativos y sus tácticas. Aún así, el veterano británico tenía un exceso de confianza, mientras que los confederados tribales tenían a Pequeña Tortuga, quien era un líder brillante y un excelente estratega, conocimiento excepcional de su territorio, clima y contaban con el apoyo material y logístico británico. En 1791, la campaña de Sinclair dio inicio con importantes carencias. Tuvieron un retraso que los hizo salir en septiembre y no en el verano como lo tenían planeado, debido al abastecimiento de tropas y material adecuado. Salieron con uniformes ligeros incapaces de enfrentar el frío de la región, y tampoco contaban con que el oficial encargado de proveer tropas era corrupto y que en lugar de conseguir materiales de alta calidad, les ofreció lo más barato y en menor cantidad. Se contabilizaron 12 martillos, pocas carretas para transporte, pocas piezas de artillería, 18 hachas, pocas amarras para caballos, lo que generó que la mayoría fueran extraviados o robados por los nativos, 24 serruchos, pólvora de pésima calidad, entre otros recursos, los cuales se suponían debían emplear para levantar fuertes a lo largo de todo su recorrido en los bosques de Ohio. La disciplina era penosa. Crean ustedes que aquellos oficiales, muchos de ellos, se les permitió ir acompañados de sus esposas e hijos. Sinclair no tenía una estrategia definida, se limitaba a incendiar y arrasar aldeas indias. Esto, sumado a lo escabroso que era el viaje, propició numerosas deserciones en sus filas. Mientras todo esto ocurría, Pequeña Tortuga analizaba el campo de guerra. Recogía toda la información posible sobre Sinclair. Es así que responde, contundentemente, con toda la fuerza de la Confederación Nativa. Partieron de Quekionga e interceptaron a los estadounidenses que venían por el sur. Era el 3 de noviembre cuando Sinclair alcanzó el río Wabash, a 85 kilómetros al sudeste de Quekionga, y se estableció en una colina que se levantaba junto al río. Su ejército contaba con 1.400 soldados y 86 oficiales. Al día siguiente, 4 de noviembre, el ejército de Sinclair descansaba sumida en absoluta tranquilidad, cuando los 1.000 guerreros indios enfurecidos aparecieron. Salidos del mismísimo infierno, con sus gritos de guerra, los rostros pintados, armados con cuchillos, hachas y rifles, atacaron por todos los flancos del campamento. No tuvieron ninguna oportunidad. Los estadounidenses cayeron uno a uno. Los nativos priorizaron a los oficiales como objetivos, quienes cayeron rápidamente. Esto, sumado a la nula disciplina, generó un efecto dominó en el que incluso varios de los soldados de Sinclair se dispararon entre sí sin saber hacia dónde apuntar. El caos era abrumador. Todos los relatos con los que me he encontrado hasta ahora coinciden en que el ataque a aquella colina, los soldados estadounidenses no pudieron apenas defenderse. Solo pudieron hacer una carga con sus bayonetas contra los nativos, quienes desarmaron sus líneas para dejarlos pasar. Dicha carga los adentró en los bosques, donde fueron rodeados y liquidados, aunque algunos soldados pudieron escapar. La masacre dejó cerca de 700 bajas, de los cuales 637 fueron milicianos, sumados a 56 mujeres que acompañaban la expedición. Además de 253 heridos, otros muchos mujeres y niños fueron prisioneros. En cuanto a los nativos, solo tuvieron 21 muertos y 40 heridos. Cuando la noticia llegó a Washington, este exclamó: "Todo ha terminado. Sinclair derrotado. Casi todos los oficiales muertos, los hombres masacrados. Muy duro de imaginar y una sorpresa impredecible. Imaginar que un ejército ha sido cortado en pedazos y masacrado por sorpresa, justo lo que le advertí que tuvieran cuidado. Oh Dios, Sinclair es peor que un asesino.
Ahora, ¿cómo podrá responder a su país? Los muertos del enfrentamiento son recordados en el Monument Park, inaugurado en 1913, en el que se alza un enorme obelisco blanco de 80 toneladas. En su base se encuentran los restos de las tropas masacradas, teniendo un total de 32 medallones de piedra que recuerdan a todos los oficiales caídos. Curiosamente, esta masacre tuvo una consecuencia inesperada: la creación de la Legión de los Estados Unidos, el primer ejército permanente del país y un precursor del actual ejército estadounidense. Su objetivo era vengar la derrota de Sinclair, bajo el mando del general Matt Anthony Wayne. La legión se organizó de manera innovadora. Se dividió en 4 sublegiones que podían operar de forma independiente, cada una con su propia caballería, artillería, infantería y oficiales. Wayne desarrolló nuevas tácticas revolucionarias para contrarrestar el estilo de guerra de los nativos. Evitó las formaciones en columna, que eran vulnerables a las emboscadas, y usó fuerzas de reconocimiento ligeras. Esta estrategia le permitió derrotar de forma contundente a la Confederación de Tribus Nativas y a sus aliados británicos en la batalla de Fallen Timbers en 1794. Esta victoria abrió la puerta a la expansión en el territorio del noroeste y al mismo tiempo se sembró el descontento que impulsaría el ascenso de Tecumseh antes de la guerra de 1812. Espero que este video te haya gustado. No olvides suscribirte y darle like. Esta comunidad apenas está iniciando y quiero que formes parte de ella. Además, pronto estaré compartiendo mis redes sociales y otros 2 proyectos que pronto estaré compartiendo. Agradezco tu presencia y no olvides, el miedo es tu compañero y no te dejará hasta que amanezca. Soy Nauti y esto fue El Navegante del Misterio.